And the conflict or the Y el conflicto va a crecer en este país entre sectores cada vez más amplios de la población estadounidense y su liderazgo político, que son firmes defensores del sionismo. Creo que lo que vimos en Nueva York, aunque no sea necesariamente una tendencia nacional, refleja o anticipa lo que está por venir, porque hay votantes más jóvenes, con más formación, más conciencia política, muchos de ellos del tipo de personas que asistirían al día de Grayson en Rutherford, Nueva Jersey. Otros, muchos otros, se unieron a los socialistas democráticos de América y a movimientos similares para organizar y llevar a cabo una especie de toma de control semi-hostil del Partido Demócrata, logrando victorias en las que Israel se ha convertido en un tema central. Nunca habíamos visto algo así, ni siquiera en un lugar como Nueva York. We've never seen this before, including in a place like New York. And it needs to be said that the candidates that Mamdani and the Y hay que decirlo, los candidatos que apoyaron Mamdani y el DSA no dependieron solo de los blancos recién llegados o de los estudiantes de posgrado. Competían en distritos con una gran población negra y latina, que se están aburguesando, sí, pero la mayoría aún no lo están. Estos candidatos ganaron la mayoría del voto negro y estuvieron muy cerca de ganar la mayoría del voto latino en el Bronx, derrotando al presidente del caucus hispano-demócrata de la Cámara. Así que hubo un descrédito más amplio del Partido Demócrata y de ese tipo de candidatos marrones y negros que presentan como marionetas. Hakeem Jeffries está claramente en una posición delicada, igual que esos candidatos respaldados por AIPAC. Y vimos cómo Dan Goldman perdió por 30 puntos frente a Brad Lander. And we saw Dan Goldman go down by 30 points to Brad Lander. Dan Goldman being the heir to the Levi Dan Strauss Goldman, fortune. heredero de la fortuna de Levi Strauss, era muy progresista. Tan progresista como Aus, salvo en lo que respecta a Palestina, donde era un fascista genocida. Y por eso fue castigado por Brad Lander, que pasó de ser un sionista liberal a algo así como un no sionista, o incluso casi antisionista, para adaptarse a las nuevas sensibilidades de la base joven del Partido Demócrata en una gran ciudad como Nueva York. Esto es bastante inquietante para el AIPAC, y debería serlo, pero no es algo que deba asustar a los judíos. No debería. Sin embargo, así es como se ha presentado en este ataque de pánico sionista del que hablaremos. Pero dime, Aaron, ¿cuál es tu opinión sobre lo que acaba de pasar en tu ciudad? On what just took place in your city. Bueno, la verdad es que es muy emocionante. Y Brad Lander, siendo justos, se define a sí mismo como un sionista progresista. Pero al mismo tiempo, lo que le diferencia es que apoya bloquear el envío de armas a Israel, a diferencia de alguien como Dan Goldman, a diferencia también de J Street. Y eso es importante. Hace unos años la idea de que Dan Goldman, que era como una superestrella de MSNBC, bueno, recordemos que saltó a la fama porque fue el abogado de los demócratas en el primer juicio político contra Donald Trump, cuando lo acusaron de congelar armas destinadas a Ucrania, mientras presionaba a su gobierno para que le ayudara con sus venganzas políticas. Así que Dan Goldman se convirtió en una especie de estrella mediática porque lideró aquel primer proceso de destitución. Y hasta hizo campaña con eso. Pero a nadie le importó, porque esa época ya pasó. Desde entonces, la gente ha visto un genocidio retransmitido en directo que Dan Goldman apoyó. Y por eso le fue fatal, incluso entre los votantes judíos. Y luego están las otras dos candidatas que ganaron, Claire Valdez y su apellido es Chevalier. Ah, sí, Darielisa Ávila Chevalier. Son mucho más radicales. Quiero decir, y por cierto, en el tema de Ucrania, ambos han criticado básicamente la estrategia de guerra por poderes de Estados Unidos y han pedido una vía diplomática. Y si consiguen mantener esa postura más de 24 horas después de jurar el cargo, ya habrán superado a los progresistas del Congreso, que retiraron su carta a favor de la diplomacia tras un pequeño ataque de pánico de los neoconservadores en 2022. Así que, bueno, especialmente Chevalier está siendo muy atacada ahora, porque defiende lo que muchos consideran posturas radicales. Es abiertamente antiimperialista y va a tener que soportar mucha presión. Creo que va a ser como la nueva Ilhan Omar,
en el sentido de que será objeto de mucho odio por parte del público de MAGA y de Fox News. Así que su victoria, la verdad, es muy emocionante. Y también creo que eso refleja la enorme popularidad de Zohran Mamdani. Quiero decir, consiguió que mucha gente saliera a votar. Y si él no fuera el alcalde, no creo que estas victorias se hubieran dado. Creo que eso está bastante claro. Y tiene eso implicaciones a nivel nacional. Creo que hay un límite en ese sentido. Pero, desde luego, el hecho de que todos esos candidatos estuvieran en contra de AIPAC, sí creo que marcó la diferencia. Y lograron entusiasmar a la gente. Además, todos son, creo, oradores muy elocuentes y van a transmitir bien el mensaje de, ya sabes, invertir en nuestros niños aquí, no en bombas fuera. Es un mensaje pegadizo y atrae a mucha gente, sobre todo por lo que han visto pasar en Gaza y en el resto de la región de Oriente Medio en estos últimos años. Así que es un momento emocionante. Los republicanos van a volverse locos con esto, o ya lo están haciendo, intentando presentar a estas personas como la imagen del Partido Demócrata. No sé si eso les va a funcionar. Y este es el tipo de discurso que empezamos a escuchar. Este es Bruce Blakeman, candidato republicano a gobernador, que probablemente pierda en Nueva York, hablando sobre Brad Lander, que es judío. Brad Lander es una desgracia, es anti-estadounidense, es antisemita. Aunque sea judío, tu guarda un break con Saint es un desastre, es terrible. Muy elocuente. Está en Newsmax, que básicamente actúa como un agente extranjero de Israel, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Y ya sabes, la nueva norma sionista. Mike Huckabee es un mejor judío que Brad Lander, porque sirve con lealtad al Estado extranjero de apartheid, entre comillas, Israel. Esa es la lógica que están planteando. Estos son los ataques desquiciados que estamos viendo y escuchando. Sean Hannity, que es uno de los propagandistas más evidentes de Trump, uno pensaría que odiaría a Dan Goldman, porque Dan Goldman fue el fiscal de Trump. ¿En qué? En el caso de la supuesta trama rusa, quiero decir, en el primer juicio político a Trump, el primero, el que tuvo que ver con Ucrania y con negarse a proporcionar armas ofensivas y todo eso. Así que Dan Goldman fue uno de los objetivos de Sean Hannity. Y ahora Sean Hannity está al borde de las lágrimas por la derrota de Dan Goldman. Esto es una alerta de Fox News. El congresista en funciones Dan Goldman, que acaba de ser expulsado de una cafetería de Nueva York por su apoyo a Israel, ha perdido ahora las primarias frente a una socialista radical respaldada por Mamdani. Parece que, una situación bastante preocupante está ya en marcha dentro del Partido Demócrata, especialmente en un estado tan demócrata como Nueva York. Así que, por si te lo perdiste, dijo que esto es una transformación inquietante dentro del Partido Demócrata. Sí, Sean Hannity, uno de los mayores defensores de Trump en Fox News, está asustado porque el tipo que procesó a Trump en el primer juicio político ha perdido. Quiero decir, eso dice mucho de lo floja que fue la resistencia 1.0. El hecho de que Sean Hannity esté molesto porque uno de los principales líderes de la resistencia haya perdido demuestra que personas como Dan Goldman en realidad no eran una amenaza para Trump, porque lo que hicieron fue canalizar al Partido Demócrata hacia cosas como plantarle cara por haber congelado el envío de armas a Ucrania. Y además, al ser un proyecto con tintes neoconservadores, los votantes no se sintieron implicados. De hecho, Trump terminó su primer juicio político con los índices de aprobación más altos de toda su presidencia. Pero sí tienen miedo de gente como Zohran Mamdani, porque Zohran Mamdani
Habla de responder a las necesidades reales de los trabajadores, de poner a la gente trabajadora en primer lugar, de hacer que Nueva York sea una ciudad asequible, no solo un lugar para los ricos, y de invertir en las comunidades en lugar de invertir en destruir comunidades en Palestina. Por eso, Sean Hannity se emociona y en el fondo se asusta en la versión del Partido Demócrata. Yeah, Sean Hannity. Sí, Sean Hannity. Hace mucho que no lo veo. Parece el viejo Sean Hannity, pero como si estuviera al otro lado de un cristal, con la cara pegada al vidrio. ¿Cuánto tiempo más va a seguir ocupando esa silla? Este es uno de el republicano pro-Trump de turno en la CNN, Scott Jennings, que además trabaja en Salem Media, una empresa que de nuevo está dirigida y distribuida por un agente extranjero registrado de Israel. Jennings ha participado en viajes de propaganda a Israel junto con su colega en la CNN, Van Jones. Y aquí lo tenemos hablando sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Nueva York. Me sorprende que hayas pasado un poco por alto el tema principal de esta contienda, que es Israel. Quiero decir, Dan Goldman es congresista, es judío, y este fin de semana entró en una cafetería en Brooklyn y le dijeron, ya no eres bienvenido aquí. Brad Lander está yendo a mezquitas, diciendo a la gente que quiere alinearse con Ilhan Omar y el resto del grupo conocido como el Squad. El único pecado de Dan Goldman, supongo, es pensar que Israel tiene derecho a existir. Y Bram, eres así with him sin train todos. Y tienes al alcalde de Nueva York, Mamdani, diciendo sobre AIPAC y sobre los estadounidenses judíos que han participado en nuestra política, que son, cito, monstruos. Eso está ocurriendo ahora mismo en Nueva York. Los socialistas demócratas están tomando el control del Partido Demócrata. Y eso debería asustar no solo a los estadounidenses judíos, sino a todos los estadounidenses, en cualquier lugar, porque esa es la dirección hacia la que se dirigen los demócratas a nivel nacional. Mira lo que está pasando en Michigan, y da miedo. Expulsar a congresistas demócratas judíos de cafeterías en Brooklyn, Nueva York. No estamos en la Alemania de los años 30. Estos son los Estados Unidos de América. Me sorprende que tú, de alguna manera, quiero decir, fíjate en cómo se refirió a la gente con la que Dan Goldman estaba hablando en las mezquitas, porque esas personas son musulmanas, ¿verdad? Ahí se ve claramente el prejuicio. Muestra desprecio hacia Brad Lander, que derrotó a Dan Goldman por hablar con esa gente, entre comillas, en una mezquita. Y luego dice que Zohran Mamdani llamó monstruos a los votantes judíos. No, en realidad se refería a AIPAC y a otros grupos de dinero oscuro que interfieren en la política estadounidense y gastan decenas de millones de dólares para derrotar a quienes se oponen al genocidio, como hicieron con miembros de ambos partidos, Thomas Massie en el lado republicano y también Cori Bush y Jamal Bowman en el lado demócrata. Es increíble lo poco sincero que puede llegar a ser en apenas unos segundos de declaración, con falsedades y un prejuicio tan evidente. Han hecho grupos de enfoque con esto. Son los mensajes de campaña del Partido Republicano. Están intentando presentar a los demócratas como antisemitas. Siempre han intentado hacerlo. Y no es necesariamente porque quieran ganar el voto judío, los republicanos nunca lo hacen, sino porque están buscando agradar a una clase de donantes que cada vez se acerca más a su lado. Y están mostrando una visión distorsionada de la realidad que vive la gente en Nueva York. Por ejemplo, ¿y si Dan Goldman no hubiera sido judío, pero le hubieran negado un café por apoyar el genocidio en Gaza? Le habrían negado el café a cualquiera que apoyara ese genocidio. Ese es un problema real en muchas zonas de la ciudad de Nueva York, donde la gente está viendo cómo se desarrolla en tiempo real el holocausto de nuestra época. Y están furiosos por eso. Y la administración Trump adoptó de inmediato a Dan Goldman, Harmeet Dillon, que es la número 3 del Departamento de Justicia, a cargo de la llamada División de Derechos Civiles, o básicamente de vaciar los derechos civiles,
y resulta que trabaja en el bufete que representa a Shurat Hadin, que es otro agente extranjero registrado del Estado de Israel. Como en todos estos casos, hay una conexión directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Ella abrió una investigación contra esa cafetería en nombre de Dan Goldman, como si él fuera una víctima de un delito de odio. Sí, y por cierto, ni siquiera le negaron el servicio. Compró un café en la cafetería, y luego la cafetería publicó un mensaje diciendo algo así como: «Oye, Dan Goldman, tu dinero no vale aquí, te devolvemos el dinero porque no queremos dinero manchado de sangre». Así que en realidad ni siquiera le negaron el servicio. Y la verdad, es bastante ingenioso. Quiero decir, mira, hay mucho que se puede criticar de la postura de Brad Lander sobre Israel. Él mismo se define como un sionista progresista, lo cual ya es una contradicción en sí misma. Pero es bastante inteligente presentar a un tipo judío contra Dan Goldman, porque se nota ese intento desesperado de usar el hecho de que Dan Goldman es judío como la razón por la que perdió. Sí. Pero ya sabes, lo derrotó otro tipo judío, y lo hizo con los votos de muchos votantes judíos en Park Slope y en otras zonas con mucha población judía. Así que, estratégicamente fue bastante inteligente por parte de Zoran Mamdani apoyar esto. Y bueno, no he visto a Dan Goldman salir y rechazarlo con fuerza, como cuando los republicanos usan su caso para atacar a los demócratas. A lo mejor me lo he perdido, pero por ahora, Dan Goldman parece estar cómodo siendo, digamos, el ejemplo que llaman antisemitismo. Sí. Bueno, esto es un adelanto de lo que pasará cuando Josh Shapiro se vea obligado a retirarse de las primarias, o Rahm Emanuel, pero sobre todo Josh Shapiro. Van a hacerse las víctimas y los van a coger los republicanos y los neoconservadores. Y ya sabes, vimos a James Cavill pidiendo una escisión dentro del Partido Demócrata, separando a los demócratas que no apoyan el supuesto derecho a existir de Israel. Y aquí está Meghan McCain, que no ha parado con esto. A mis queridos amigos judíos en Estados Unidos, os queremos. No estáis solos. Estamos tan asustados como vosotros, y vemos con total claridad lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Brad Lander, el tibio progresista sionista de Tikkun Olam, ganó, y resulta que es la noche de los cristales rotos. Y bueno, supongo que según ella, nosotros no somos hermosos. Esto va solo para mis hermosos amigos judíos. Pura histeria. Está intentando insinuar que se están construyendo campos. Vemos exactamente lo que está pasando. Es una de las reacciones más desequilibradas que he visto. Es esa mujer, Lizzie Savitsky, que forma parte del cártel de los 7000, una propagandista pagada del estado de apartheid de Israel. Nueva York, esto es una guerra. La diplomacia ha muerto. Es hora de jugar sucio. Así que, ya sabes, tácticas al estilo Meir Kahane. Sabes, la verdad es que yo... Pshtaris pasa por esto. Esto es muy indigno para nosotros. Quiero decir, ya sabes. aliviado por los resultados de las elecciones de anoche. Déjame explicarte a qué me refiero. Sabes, durante mucho tiempo creo que la gente ha pensado que podíamos seguir complaciendo, tratando de contentar a todos para ganar, que todo iría bien, que bastaba con ser amables. Pero ahora vemos que todo este tiempo las cosas han ido girando hasta convertirse en una sociedad pro-yihadista, socialista y antisemita. Y eso es a lo que vuelvo a casa. Vuelvo a una ciudad donde en la fiesta de la victoria de unas primarias en Nueva York, la gente corea «Liberen Palestina», junto con nuestro alcalde, que después da un discurso de celebración, y todos actúan como si fuera normal gritar cosas genocidas sobre el pueblo judío. Libra Palestina, Yumechinang genocida. Población judía fuera de Israel. Sí. Muy elocuente. Se acabaron los guantes. Fijaos en cuántos miles de millones de dólares han malgastado nuestras organizaciones judías históricas luchando contra el antisemitismo.
Mirad a dónde nos ha llevado eso. Mirad Nueva York. Mirad lo que acabamos de elegir en las primarias demócratas. Mirad a esos políticos que tienen demasiado miedo para tomar una posición. ¿Les ha servido de algo? No, en absoluto. A menos que contéis a Brad Lander, que es un judío antisionista. Tengo un mensaje para ti, Brad. Sabes, los judíos que se odiaban a sí mismos también fueron gaseados en Auschwitz. En fin, para cualquiera que haya estado dormido hasta ahora, espero que ya haya despertado, porque esto es una guerra y tenemos que empezar a pelear sin miramientos. Esos miles de millones de dólares de los que ella se queja, que se malgastaron luchando contra el antisemitismo, tiene razón en eso. Se malgastaron. Todo ese dinero debería haberse invertido en tratamiento de salud mental, en internamiento forzoso para personas como ella, para que reciban ayuda sinceramente para afrontar esto. Estoy realmente cansado de hablar de la cultura judía, porque a estas alturas está totalmente agotado el tema. El único contexto en el que me importa ya es en relación con Palestina. Pero si fueran sinceros sobre la vida judía en Estados Unidos, lo que dirían sería, vaya, esto es increíble. El pueblo que fue objeto de una campaña de exterminio hace 80 años, durante el Holocausto nazi, y que ahora es increíblemente privilegiado y exitoso. Y bueno, el pueblo judío ha tenido todos estos logros y ocupa un estatus muy alto en la sociedad, con un nivel de privilegio enorme. Eso es un gran logro, pero en lugar de celebrarlo, todo gira en torno a la autovictimización y a insistir en el odio. Es que resulta tan... Y otra vez, ya sabes, como has dicho muchas veces, de eso se alimenta Israel. Israel justifica su existencia promoviendo el antisemitismo, fomentando la idea de que los judíos siempre están amenazados. De lo contrario, el Estado israelí no tendría una razón para justificar su existencia. Así que el sionismo se nutre de toda esa paranoia y de esa autovictimización, pero es tan agotador verlo y formar parte de ello. Sí, y quiero decir, estas son las voces más ruidosas que representan a las instituciones judías, que básicamente nos han expulsado a los antisionistas. Se presentan, ya sabes, como si fueran los judíos, cuando en realidad solo representan al sionismo en las redes sociales. Y entonces la gente que simplemente observa, los gentiles, ven eso y dicen, bueno, los judíos deben de estar realmente locos, porque se confunden a sí mismos con Israel y asumen todos sus crímenes, ¿no? Esta clase de fanáticos y sectarios sionistas están ahora en su propia masada privada, ahí, en Nueva York. Es una fortaleza de mentiras. Y harán todo lo posible para impedir que la vida judía se normalice en Estados Unidos. No pueden permitirse aceptar que viven en una edad de oro, con un privilegio sin límites, un poder sin precedentes, un poder desproporcionado, una protección total. Y que si alguien dice en Internet que no deberían haberle dado un café y le devuelven el dinero por ese café, entonces estallan protestas en esa cafetería. Ese es el entorno en el que viven. Si reconocen eso como una edad de oro, su identidad como sionistas empieza a desmoronarse, porque ya no habría necesidad de un santuario judío, un supuesto santuario judío, en la Palestina ocupada, que mantiene a millones de personas bajo asedio para conservar una ventaja demográfica sobre la población indígena. Un lugar en un estado de guerra permanente, con 8 frentes abiertos con sus vecinos y otro frente en Estados Unidos. No habría necesidad de eso si reconocieran que, oye, en realidad aquí las cosas están mejor. No hay, como informó Haaretz, una crisis masiva de salud mental como la que hay en Israel, porque muchos de ellos participaron en el genocidio y se han vuelto aún más locos de lo que ya estaban. La vida no es tan buena para los judíos en Israel, mucho mejor aquí, pero no pueden reconocerlo, así que tienen que crear al menos la ilusión de inseguridad. Pero, en la medida en que esa ilusión falla, como está ocurriendo cada vez más, entonces tienen que quitarse los guantes y convertir esa ilusión en realidad. Y cuando ella habla de quitarse los guantes, ¿qué significa realmente? Podría significar simplemente más engaños y falsificaciones
para mantener vivo el antisemitismo. to perpetuate anti-Semitism.